Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del tema de los aminoácidos y proteínas. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores, así como pedirles que se suscribieran y compartieran el video. Sin más por el momento, comenzamos. Comenzaremos definiendo lo que es un aminoácido. Un aminoácido es una biomolécula orgánica, compuesta principalmente por dos grupos funcionales, un grupo amino NH2 y un grupo carboxilo, representado por COH. Dos aminoácidos se combinarán en una reacción de condensación, la cual liberará agua, formando un enlace llamado enlace peptídico, y así sucesivamente hasta formar un enlace polipeptídico. Esta reacción tiene lugar de manera natural en los ribosomas en un proceso fisiológico llamado síntesis de proteínas, la cual ya realizamos un video que está en el canal. Continuamos. La unión de varios aminoácidos formarán una cadena polipeptidosa. Cuando se superan los 50 aminoácidos, formarán una molécula, la cual tendrá una masa aproximada de 5000 unidades de masa atómica. Aquí tenemos la estructura general química de los aminoácidos. Esta estructura estará formada por un grupo amino, N2H, un grupo radical que definirá la estructura y la naturaleza del aminoácido, y un grupo carboxilo. El grupo R o radical definirá esta naturaleza de los aminoácidos. En el ser humano existen aproximadamente 22 aminoácidos. Esta variedad de aminoácidos dependerá de la especie que se esté estudiando. Con base a su cadena radical, podemos clasificar los aminoácidos en varios grupos. Primero, en neutros polares o hidrófilos, neutros no polares o hidrófobos con carga negativa o de naturaleza ácida, con carga positiva o de naturaleza básica, y aromáticos. Ahora hablaremos de su esencialidad en el cuerpo humano. Con base a su modo de obtención, encontraremos la segunda clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos se van a dividir en aminoácidos esenciales y no esenciales. A los aminoácidos que se necesitan ser ingeridos por el cuerpo humano se le llamarán aminoácidos esenciales. Entonces encontraremos en los aminoácidos esenciales la valina, la leucina, la tronina, lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, isoleucina, arginina y metionina. No es necesario que conozcan todos los aminoácidos, sin embargo, no estaría de más conocer sus abreviaciones. A los aminoácidos que pueden sintetizarse o producirse mediante la síntesis de aminoácidos en el organismo se le conocerán como no esenciales y son alanina, prolina, glicina, serina, cisteína, aspargina, glutamina, triosina, ácido aspartico y ácido glutámico. Es momento de hablar de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra griega proteus, que significa primario, o del dios Proteus, por la cantidad de forma que pueden tomar. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, llamadas holoproteínas, que por hidrólisis dan solo aminoácidos o sus derivados. Encontraremos también las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que por hidrólisis dan aminoácidos acompañados de sustancias diversas. Existirán distintas clasificaciones de las proteínas, las cuales veremos a continuación. ¿Qué relación encontraremos de las proteínas con el código genético? Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética. Distintas uniones de nucleótidos codificarán ciertos aminoácidos. Esto es mediante un proceso llamado síntesis de proteínas, la cual se divide en transcripción y traducción de las mismas, mediante los distintos tipos de ARN entre el núcleo y los ribosomas. Las proteínas tendrán distintas características. Entre ellas encontraremos que debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en disolventes adecuados, formarán siempre impresiones coloidales. Por hidrólisis formarán aminoácidos. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi todas poseen también azufre. Si bien hay ligeras variaciones en diferentes proteínas, el contenido de nitrógeno representará por término medio de la masa total de la molécula, es decir,
Cada 6.25 gramos de proteína contiene 1 gramo de nitrógeno. El factor 6.25 se utilizará para estimar la cantidad de proteína existente en una muestra. Esto a partir de la medición de nitrógeno de la misma. Las proteínas tendrán 4 propiedades de capital importancia: solubilidad, capacidad electrolítica, especificidad y amortiguador de pH. La solubilidad se refiere a cómo una proteína es solvente en medio orgánico o medio acuoso, y esta solubilidad va a variar dependiendo el pH y la temperatura. La capacidad electrolítica menciona la capacidad de generar aniones o cationes de las proteínas. La especificidad se refiere a la acción específica de cada proteína. Y los amortiguadores de pH se refiere a que las proteínas sirven para mediar el ambiente ácido o base de una sustancia. Las estructuras de las proteínas es la manera en cómo se organizarán una proteína para adquirir cierta forma. Presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas condiciones, como temperatura, pH, presión, etc., pierden la conformación y su función, en un proceso llamado desnaturalización. La función depende de la conformación y esta viene determinada por la secuencia de aminoácidos. Las proteínas tendrán distintas funciones, entre ellas la estructural en el colágeno, la elastina y la queratina, las cuales se encuentran en el sistema tegumentario principalmente en la piel, el cabello y las uñas. En cuanto a la función catalizadora, la encontraremos en las enzimas. Función hormonal en distintas hormonas del sistema endocrino como la insulina y la oxitocina. De defensa en las inmunoglobulinas. En cuestión de su contractibilidad las encontraremos en la miosina y actina, las cuales estarán presentes en los distintos músculos. En el transporte encontraremos en la hemoglobina que está en la sangre, en los elementos de coagulación en la fibrina, en los materiales de reserva en la albúmina, caseína y ferritina. En la división celular encontraremos las histonas que regulan la división del ADN y en los neurotransmisores, en encefalinas y endorfina, las cuales sirven de comunicación química entre las neuronas del sistema nervioso. Otra clasificación de las proteínas es dependiendo a su nivel de organización. Para el estudio de la estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización, aunque el 4 no siempre está presente. Encontraremos así que las proteínas se dividen en estructura primaria, secundaria y terciaria. La estructura primaria constará de una cadena lineal de aminoácidos. En la estructura secundaria existirán enlaces de puente de hidrógeno. La estructura terciaria se caracterizará por la presencia de una hoja plegada y una hélice alfa. Y la estructura cuaternaria será la unión de los distintos tipos de estructuras. Otra clasificación de las proteínas es con base a su forma, la cual puede ser fibrosa, globular o mixta. Las fibrosas presentarán cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Serán insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estos encontraremos la queratina, el colágeno y la fibrina. En las globulares se caracterizan por doblar su cadena en forma esférica o compactada dejando un grupo hidrófobo hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera. Bien, lo que hace es que sea soluble en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. En cuestión de las proteínas mixtas, poseen una parte fibral y otra parte globular, lo cual le hace una solubilidad anfipática, es decir, en solventes acuosos y en solventes orgánicos. La siguiente clasificación de las proteínas es con base a su composición química. Es así que encontraremos proteínas simples cuya hidrólisis solo produce aminoácidos. Las escleroproteínas son esencialmente insolubles. Serán de estructura fibrosa con un grado de cristalinidad relativamente alto. Las esferoproteínas contienen moléculas de forma más o menos esféricas. Se subdividen en 5 clases según su solubilidad. Antes de continuar, vamos a recordar, las escleroproteínas serán proteínas fibrosas y las esferoproteínas serán proteínas globulares. Algunas esferoproteínas encontrarán cierta solubilidad o característica mixta. Dentro de las esferoproteínas encontraremos las albúminas.
las cuales son solubles en agua y en soluciones salinas diluidas. Ejemplo, la ovoalbúmina y las lactoalbúminas, las cuales se encuentran presentes en el huevo de la gallina y en la leche. Las globulinas serán insolubles en agua, pero solubles en soluciones salinas. Un ejemplo, la miosina, las inmunoglobulinas, la glicina, la araquinina. La tercera clasificación de las esferoproteínas son las gluteinas, las cuales son insolubles en agua o soluciones salinas, pero son solubles en medios ácidos o básicos. Ejemplo, las orecinas y las gluteinas del trigo. Las prolaminas serán solubles en etanol, perdón. Como ejemplo encontraremos la gladina del trigo y la ceína del maíz. Y las histonas serán solubles en medios ácidos. Algunas literaturas bioquímicas clasifican a los biocatalizadores o enzimas distinto a las proteínas, ya que por biocatalizador puede ser una hormona, una vitamina, una enzima o un lípido. Los biocatalizadores reducen o aumentan la energía de activación de una reacción química, haciendo que ésta sea más rápida o más lenta. Las enzimas son esenciales para la vida, ya que sin ellas los procesos biológicos se detendrían o aumentarían causando un desorden total. Por ende, la vida no sería factible. Las enzimas estarán formadas por los distintos elementos, un sustrato, un sitio activo y una enzima. Los factores que alteran las reacciones enzimáticas son el pH, la temperatura y en algunos casos la presión, pero principalmente los dos primeros, la temperatura y el pH. Hemos concluido el video del día de hoy. Les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores. Les agradezco mucho su tiempo y les pido por favor que se suscriban al canal, le den like al video y compartan el video. Muchas gracias, hasta luego.